Una vez nos encontramos para juntos continuar estudiando la palabra del Señor y vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 11 de Apocalipsis. Lo dejamos allá en el versículo 8, estudiamos la primera parte, vamos a pasar a la segunda parte, pero antes vamos a leer todo el capítulo 11, todo el versículo 8. Dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma. Y ya vimos ese aspecto. Número 2, y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Egipto. ¿Por qué se conoce Egipto en la historia? Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 5. Y allí nos va a ayudar a entender la historia de Egipto y cómo estos ideales, estas enseñanzas que surgieron de la Revolución Francesa, mostraron el espíritu de Sodoma, pero también el espíritu de Egipto. Capítulo 5 de Éxodo, el versículo 1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja a ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Cuál es el espíritu de Egipto? ¿Cuál es la enseñanza que salió de Egipto? Es el espíritu, la enseñanza del ateísmo. ¿Quién es Dios para que yo escuche su voz, su palabra, para que yo preste atención a sus enseñanzas? Yo no conozco a Dios, dijo Faraón, ni tampoco voy a obedecer su voz y su palabra, no la voy a seguir. Es decir, que el espíritu de inmoralidad, de violencia, el espíritu de destrucción, estuvo acompañado de un espíritu de ateísmo, donde ahora el humano se puso en el centro. Dios fue completamente quitado de su vida. La palabra y los principios bíblicos completamente descartados y puestos a un lado. Y ahora ideas humanistas, filosofías humanistas, un falso sistema de educación, el secularismo, todas esas ideas y corrientes que hoy día prevalecen en el mundo y que es el pensar y la forma de educar a la gente, está basada en la idea de que no hay Dios y no hay que escuchar su palabra. Eso se conoce con el nombre de ateísmo. Por lo tanto, vemos que el cetro del ateísmo en una mano, el cetro de la inmoralidad y la violencia y la destrucción en otra mano, cuando fue empeñado, ahora trajo la destrucción y la ruina de toda una nación. Comenzamos a darnos cuenta que hoy día este espíritu se manifiesta más y más en nosotros. Conceptos como el de la evolución, donde no hay Dios al principio, por lo tanto no hay Dios durante nuestra vida, ni tampoco hay Dios al final de nuestra vida. Estamos aquí simplemente por casualidad, somos un número más, una estadística más. No hay propósito a nuestra existencia, simplemente estamos nosotros creciendo y evolucionando y mejorando, entre comillas. Si realmente miramos a nuestro alrededor, la situación del mundo no está en mejoras. La situación del mundo está en crisis, está en caos. Estamos yendo de mal en peor. A medida que el ser humano se aleja más y más de Dios y que pisotea sus principios y que se aleja de su ley y que se aleja de las cosas que el Señor nos ha dejado para traer nuestro bienestar presente y prepararnos para el bienestar futuro, el ser humano se hunde más en la tragedia del pecado y lo que recibe son sus tristes y lamentables consecuencias. Vemos que eso se manifestó en los tiempos de la Revolución Francesa. Y continúo la lectura en el versículo 9. Versículo 9 sí. Dice: y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. No olvide, 3 días y medio equivale a 3 años y medio. Un día en profecía equivale a un año, literal. Y durante 3 años y medio
de noviembre del año 1793 hasta junio del año 1797, 3 años y medio, la Asamblea Nacional, el Congreso, el Parlamento, abolió el nombre de Dios, aún su mención y también su palabra. Las Biblias fueron arrojadas a las llamas, fueron quemadas, fueron completamente destruidas. Las iglesias fueron cerradas. Realmente por 3 años y medio hubo luto. Y dice que los pueblos, las naciones, la gente vieron los cadáveres de estos 2 testigos que estaban allí en la ciudad y que no permitieron que fuesen sepultados. Es decir, no hubo dignidad, no hubo libertad. Esos principios se perdieron. El respeto, el amor, la atención, estas cosas completamente dejaron de existir. Pero note, el versículo 10 nos revela un detalle más. Y los moradores de la tierra se regocijaron sobre ellos. Es decir, que las naciones dijeron, qué bueno, ya no hay restricciones. Ahora vamos a dar lugar a nuestras pasiones, al libertinaje. No tenemos que decir que no cuando queremos hacer algo. Hagamos lo que querramos hacer porque queremos hacerlo cuando querramos hacerlo y con quien querramos hacerlo. Aquellas cosas que nos hacen seres humanos decentes, correctos, éticos, morales, completamente fueron puestas a un lado. Y el mundo se regocijó. Ahora sentía que tenía, entre comillas, libertad para hacer y deshacer a su gusto. No tenía que darle cuenta a nada ni a nadie. Y Dios completamente descargado, dispuestos a un lado, descartado. Y ahora aún se regocijaron. Pero vamos a ver qué más tomó lugar. Y se enviaron regalos unos a otros. Porque estos 2 profetas, que son los 2 testigos, los 2 olivos, los 2 candeleros, habían atormentado a los moradores de la tierra. Es decir, que la palabra de Dios, que obviamente condena el pecado, pero muestra un profundo amor por el pecador y un plan de salvación maravilloso, pero al mismo tiempo nos señala que el pecado es muerte y que necesita por la gracia de Dios ser conquistado y abandonado y dejado. Ahora la gente se regocijaron en que no tenían que prestar atención a la palabra de Dios más. Podían vivir sin sus principios y podían hacer su voluntad. Es más, dice, aún regalos se enviaron. Hoy día podemos verlo. A medida que el mundo y las naciones ahora legalizan lo que la palabra de Dios llama abominación. Desde el divorcio, desde el aborto, también el homosexualismo, y legalizan todo tipo de aberración sexual. Comenzamos a darnos cuenta que el mundo se alegra y el mundo lo celebra y tienen aún manifestaciones a favor de estas cosas y tienen marchas a favor de todas estas cosas y se envían regalos y se envían dineros y se apoyan mutuamente una nación a otra promoviendo aquellas cosas que lo que a largo plazo traerá la ruina de la nación y a corto plazo traerá la destrucción de la sociedad, la destrucción de la familia, la destrucción de la moralidad. ¿Qué más dice la palabra de Dios? Continuemos nuestra lectura. Verso 11. Pero después de 3 días y medio, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que los vieron. Es decir, cuando terminó los 3 años y medio, el año 1797, en junio de ese año, la Asamblea Nacional, otra vez en Francia, permitió que las iglesias se abriesen. Permitió que la Biblia pudiese ser usada otra vez. Permitió que otra vez el nombre de Dios pudiese ser mencionado. ¿Y ahora qué sucedió? Como dice la palabra de Dios, ahora entró el espíritu de vida en estos 2 testigos que durante 3 años y medio habían simplemente yacido ahí en la ciudad muertos. Ahora el espíritu de Dios comenzó a obrar otra vez. Es interesante porque en el año 1800, poquito después, se forma ahora o se establece la fundación de las Biblias allá en Inglaterra. Ahora comienzan a publicarse las Biblias
En el año 1804 pasa lo mismo en los Estados Unidos. Se establece la Sociedad Bíblica Norteamericana. Primero se estableció la Sociedad Bíblica allá en Inglaterra, ahora la Sociedad Bíblica. Y comenzaron a publicarse las Biblias, y no tan solo en inglés, sino en muchos otros idiomas y en dialectos. Y comenzó a distribuirse y comenzó a tener circulación la palabra de Dios como nunca antes la había tenido. Es decir, que aunque Dios permite el mal, sabemos que llegará el momento donde otra vez, ahora los principios serán restaurados. Y vemos que ahora las sociedades bíblicas dieron lugar ¿a qué? A las sociedades de las misiones. Ahora comenzaron a enviarse misioneros a muchas partes del mundo donde no había conocimiento de Jesús y del plan de salvación. África, Asia. Comenzaron ahora los misioneros a prepararse en estos lugares donde ahora las sociedades misioneras surgieron como resultado de que la palabra de Dios había sido establecida otra vez, había regresado a la vida, y esta palabra de Dios ahora trajo en ellos el deseo de compartir con otros el evangelio de salvación en Cristo Jesús, y comenzaron a ir a todas las partes del mundo. Pero no tan solo se fundaron las sociedades bíblicas y las sociedades misioneras, sino que trajo el segundo gran despertar o reavivamiento espiritual que tomó lugar en los Estados Unidos, en los años 1830, donde el movimiento millerista estuvo a la cabeza de ese despertar espiritual. Es decir, que ahora Dios iba preparando los sucesos, sabiendo que llegaría el momento donde ahora levantaría un pueblo final, un pueblo que exaltaría su palabra, un pueblo que viviría por su gracia en armonía con su palabra, un pueblo que exaltaría el plan de salvación y pondría en vigencia otra vez los principios bíblicos para una familia, para una vida, para las finanzas, para la educación de los hijos, etcétera, etcétera. Y Dios comenzó a preparar el camino para que eso tomase lugar. Pero vamos a darnos cuenta que lamentablemente el espíritu que se notó y que se vio allá en Francia, ese espíritu vino como resultado primero de que se había rechazado la palabra de Dios. Quiero compartir con ustedes algunas otras declaraciones que nos ayuden a entender y poder apreciar mejor lo que estamos estudiando. Y vamos a leer en el libro Conflicto de los Siglos lo que tomó lugar y cómo lo que tomó lugar hoy día comienza a verse y a tomar lugar en nuestros días. Leo, dice lo siguiente: casi no hubo generación de franceses durante ese largo periodo del tiempo que no fuera testigo de la fuga de los discípulos del Evangelio que huían para escapar de la furia incesante de sus perseguidores. Es decir, la luz de la Reforma llegó a Francia. Los franceses que aceptaron la luz de la Reforma se les conoce en la historia con el nombre de hugonotes. Y ahora la luz comenzó a llegar a Francia. Pero cuando comenzó a llegar a Francia y comenzó a ser aceptada por algunos, la mayoría lo rechazó. Y no tan solo rechazó la luz de la Reforma, sino que ahora persiguió a aquellos que habían aceptado la luz de la Reforma. Y tan solo les quedó una opción: huir del país para continuar viviendo. Continúa la lectura, dice: llevándose consigo la inteligencia, las artes, la industria y el carácter ordenado que por lo general los distinguían y contribuían luego a enriquecer a los países donde encontraban refugio. Estos hugonotes tuvieron ahora que partir. Algunos a Inglaterra, otros a Holanda, otros a Alemania, otros a Suiza, otros vinieron a los Estados Unidos o fueron a Canadá. Y allí llevaron con ellos el conocimiento que tenía. ¿Qué conocimientos tenían? Su inteligencia, su arte, su industria, su carácter, principios de orden, de limpieza, de pulcritud. Estos principios ahora llevaron y comenzaron a enriquecer y a ennoblecer esas naciones, mientras que al mismo tiempo empobrecían y destruían la nación de Francia. Hoy día lo vemos también. Hoy día mucha gente tiene que emigrar, tiene que huir. Y tiene que ir a otros lugares y lleva con ellos su conocimiento. Lleva con ellos su arte, su industria, su deseo de trabajar
Simplemente su país ahora queda desprovisto de esas cualidades y estos países ahora se sumen y se hunden más en la pobreza y en la miseria y en la delincuencia y en la inmoralidad. Continuamos la lectura. Pero en la medida en que enriquecían otros países con sus preciosos dones, despojaron al suyo propio. Si hubieran permanecido en Francia todos los que la abandonaron, si por espacio de 300 años la pericia industrial de aquellos hubiera sido empleada en cultivar el suelo de su país, en hacer progresar las manufacturas, si durante estos 300 años el genio creador de los mismos, junto con su poder analítico, hubiera seguido enriqueciendo la literatura y cultivando la ciencia de Francia, se hubiera sido dedicada a la sabiduría de tal nobles hijos a dirigir sus asambleas, su valor a pelear sus batallas y su equidad al formular las leyes y la religión de la Biblia a robustecer la inteligencia y dirigir la conciencia del pueblo, qué inmensa gloria no tendría Francia hoy. Qué grande, qué próspera y qué dichoso país sería. Toda una nación modelo. Si Francia hubiera adoptado y aceptado los principios de la Reforma. Y estos principios ahora hubieran traído que toda esta gente industriosa, trabajosa, intelectuales, dadas al arte, que eran campesinos, podían cultivar la tierra, pero podían también tener manufactura y podían hacer muchas otras cosas. En vez de abandonar su país, hubieran quedado en su país, donde los gobernantes ahora hubieran sido regidos por principios bíblicos, donde la palabra de Dios hubiera robustecido, fortalecido la familia, la sociedad y la nación. Dice, cuán diferente hubiera sido Francia. Cuán próspera, no tan solo económicamente, sino en todo sentido, hubiera sido esa nación. Dice que hubiera sido un modelo para el mundo. Hoy día comenzamos a darnos cuenta porque muchos de nuestros países están en crisis. El romanismo ha comenzado una obra. Y esta obra quizás ya ha llegado en revoluciones. Esta obra ha traído guerras civiles, donde miles de personas han muerto. Otros miles o millones quizás han tenido que huir al exilio buscando un mejor lugar, tratando de establecer sus familias en un lugar más seguro. Y ahora estas naciones cada vez van de mal en peor. Más pobreza, más miseria, más delincuencia, más inmoralidad, más corrupción política, más robos, más corrupción religiosa. Van de mal en peor. Y lo que hoy día vemos como en naciones como en Venezuela, o hemos visto como en Cuba, otros países que han adoptado estas ideas, estas enseñanzas de la Revolución Francesa bajo el sistema comunista o el sistema ateo, bajo el sistema socialista, pensando que se puede mejorar la sociedad quitando a Dios y sus principios y poder establecer el ser humano como el centro de todo y que Él traerá soluciones y respuestas, cuando realmente con el paso del tiempo lo opuesto es lo que toma lugar. Hoy día el mundo entero se convulsiona. Y las naciones marchan ciegamente porque no conocen la palabra de Dios, pensando que la solución está en estas revoluciones, está en estos cambios sociales, está en estas cosas, cuando es exactamente lo opuesto. Lo que va a hacer es caer otra vez en la miseria y en la pobreza y en la explotación y en la matanza y en la masacre y en la delincuencia, como se vieron manifestadas en Francia durante la década de los años 1790. Continúo mi lectura, dice lo siguiente: con la huida de los hugonotes, quedó Francia sumida en general decadencia. Todo sentido, el área médica, el área educativa, los líderes políticos, los líderes religiosos, la condición de la nación en caos, en miseria, en pobreza. Las calles no estaban asfaltadas, las casas estaban cayendo a pedazos, las cosas iban de mal en peor, debido a que habían rechazado la luz que Dios les había enviado. Y ahora estos que la habían aceptado tenían que huir para poder mantener sus vidas al menos, mientras que su propia nación se iba sumiendo en la decadencia y en el fracaso. Continúo la lectura. Dice, florecientes ciudades manufactureras quedaron arruinadas. Así que aquellas ciudades que en un tiempo habían sido prósperas,
donde había empleo, donde había liquidez económica, donde había afluencia económica, donde habían escuelas y hospitales y colegios, donde habían calles limpias, donde habían gente decente, donde habían hogares ordenados, pintaditos, donde había flores en el jardín, donde habían cosas que atraían, ahora quedaron en la ruina. Es decir, quedaron completamente destruidas y en miseria y en pobreza. Dice, los distritos más fértiles volvieron a quedar baldíos. El entorpecimiento intelectual y el decaimiento de la moralidad sucedieron al notable progreso que antes imperaba. Es decir, que moralmente hubo una caída, pero también hubo una caída intelectual. Ahora no había conocimientos, no habían avances, no habían nuevas invenciones, no habían nuevas creaciones, no habían nuevas inversiones. Estas cosas simplemente dejaron de existir en aquella nación que por tanto tiempo había sido una nación próspera. Dices, París, que es la capital de la nación, quedó convertida en un vasto asilo. Asegúrese que precisamente antes de estallar la revolución, 200,000 indigentes dependía de la caridad y del socorro del rey. Es decir, que ahora los pobres mendigaban y dependían del gobierno, de una limosna, de una ayudita, de algo para sobrevivir nada más, pero jamás para salir de esa pobreza y esa miseria. Simplemente para que tuvieran un bocado, algo con qué comer para ese día. Pero no había forma de progresar y que la gente fuera independiente y que la gente tuviera su propio hogar y que tuviera su empleo y que puedan establecer nuevos negocios y nuevas empresas, que la gente pudiera estudiar y obtener títulos y hacer una profesión. Eso dejó, era un asilo, un lugar abandonado, un lugar donde la pobreza y la miseria y la prostitución y la inmoralidad y aún los mendigos ahora dependían de la caridad del gobierno, como la gente quiere, hoy día la gente quiere que el gobierno le dé todo, los mantenga y piensa que es el deber y la responsabilidad del gobierno. No lo es. Lo que trae es dependencia y trae corrupción y trae mayor pobreza y mayor miseria. Y termina la declaración diciendo, únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída. Así que hubo un grupo que les fue bien. Era el grupo que estaba a cargo de esta revolución. Eran los revolucionarios franceses, aquellos que dirigían la guillotina, aquellos que trajeron los desórdenes y las destrucciones. Estaban gobernados por esta orden de los jesuitas, que su único objetivo es traer caos a las sociedades de hoy día para crear insatisfacción y destruir las naciones a través de guerras, de revoluciones, y de esa forma tomar completo control de las naciones. Dice, únicamente los jesuitas prosperaban en la nación decaída y gobernaban con infame tiranía sobre las iglesias y las escuelas, el sistema educativo, no tan solo el sistema religioso, las cárceles, es decir, el sistema ahora de las cortes. Eran gobernadas las leyes y quienes eran condenados y quienes iban a la prisión, y las galeras, los lugares donde se hacían trabajo forzado, donde tomaban lugar las torturas, donde la gente era maltratada y muchas veces terminaba perdiendo su vida. Los únicos que controlaban la nación, que la gobernaban con tiranía, donde no había libertad para nada ni para nadie, era esta orden que respondía precisamente a los intereses de Roma. Y hoy día cuando vemos las revoluciones que toman lugar en las naciones del mundo, bajo el abuso y la explotación de siglos, donde las pobres masas ahora se reúnen y tratan de levantarse, están siendo usadas, están siendo manipuladas, están siendo controladas otra vez por esta misma orden, para establecer ahora un sistema tiránico de control absoluto sobre la religión, sobre la educación, sobre las cortes, sobre la economía, sobre todas las cosas en las naciones.
Cuando hoy día vemos las noticias de los disturbios y las protestas y las manifestaciones y las revoluciones, ya usted y yo sabemos quién está detrás de todas estas cosas. Y quién está manipulando y controlando todas estas cosas. Y cuál es el objetivo. Es destruir las naciones. Una nación destruida es una nación que ahora no puede desarrollarse ni puede mantenerse. Una nación mantenida por el gobierno es una nación oprimida. Y eventualmente en su desesperación, en su deseo de algo mejor, simplemente responderá a los intereses del papado una vez más. Y estarán dispuestos a aceptar cualquier condición que sea puesta con el simple hecho de que se restablezca el bienestar social y la prosperidad de la nación. Es decir, hoy día nos movemos más y más hacia el momento final de la historia humana, donde vemos ahora el Islam y vemos ahora los conceptos del ateísmo acompañado del romanismo, y estos tres elementos hoy día los vemos juntos, trabajando para causar caos, para traer terror, para destruir naciones y en el proceso conquistar las naciones y dominar las naciones y tomar control de las finanzas, tomar control de las educaciones, control de los gobiernos y de esa forma ahora establecer un sistema totalitario, tiránico, sobre todas las naciones que respondan simplemente a los deseos, a los caprichos, a los dictámenes de Roma. No olvide, ese gigantesco sistema de religión falsa fue establecido por Satanás mismo, para él mismo, sentarse sobre el trono del mundo y gobernar de acuerdo a su voluntad. Que el Señor nos ayude a entender lo que hemos leído en esta ocasión. Voy a terminar leyéndoles una declaración del libro de Educación, página 237 y 38. Dice: la anarquía está tratando de barrer por todas partes las leyes, no solamente la divina, sino también la humana. La centralización de riquezas y poder, la gran acumulación de riquezas por unos pocos a costa de las masas. Las clases pobres se levantan en defensa de sus intereses y derechos y un espíritu de revueltas, disturbios y derramamiento de sangre sigue. Llamaríamos eso revoluciones. Las mismas enseñanzas que fueron la causa de la Revolución Francesa se diseminará en todo el mundo e involucrará a todo el mundo en una lucha similar a la que se vio en Francia. Que el Señor nos ayude a entender el momento en el cual vivamos. Que el Dios les bendiga.